Esta. Jóvenes, como les conversaba hace unos instantes, con la información que ya tenemos hasta la clase anterior, creo que ya hemos dado una buena introducción a lo que tiene que ver con la contaminación atmosférica, los riesgos para la salud, eh, para qué sirve el medir calidad de aire, cómo se hace la medición de calidad de aire, pero de manera introductoria. Eh, Cuáles son los tipos de contaminantes que se estudian principalmente, cuáles son algunos instrumentos de gestión ambiental que se utilizan, pero todo más o menos a modo de introducción. Ahora lo que nos queda es tratar de poder profundizar un poco más respecto a qué es lo que produce la contaminación atmosférica, que tiene que ver con las emisiones. Ya habíamos hablado, ¿cierto?, con la regla, con el diagrama causal, que finalmente existe una sola opción para poder disminuir la contaminación o para poder generar los cambios necesarios para poder restablecer los niveles de calidad de aire de una zona en particular, si es que esta presenta algunos fenómenos de concentración que puedan estar sobre norma o que estén sobre un límite o un umbral o estándar, ¿cierto?, de calidad que haya sido definido para esa zona. Ya en nuestro país nosotros tenemos las normas de calidad primaria que establecen, ¿cierto?, los niveles máximos respecto al contaminante que nosotros queremos hablar. Tenemos algunas normas principales, ¿cierto? Una de las más importantes tiene que ver con la norma primaria de calidad de aire de material particulado fino, la norma de dióxido de azufre, y la idea es que con el trabajo que le acabo de presentar o de solicitar, la idea es que también podamos conocer que esperamos que algunos trabajos también cuenten con la presentación de este tipo de contaminantes y algunos datos puntuales respecto a la evolución de ese contaminante en una zona determinada. ¿Ya? Entonces, teníamos lo que era el diagrama causal, solo la disminución de las emisiones era la forma de poder restablecer los niveles. Ahora, como estimación de emisiones, también lo vimos como definición preliminar, que era la cuantificación de las emisiones y gases o material particulado que libera la actividad de la atmósfera, o sea, todos los contaminantes, todos los flujos de emisión que se dirijan hacia la atmósfera y van a generar algún cambio, ¿cierto?, en los patrones o pueden alterar de alguna manera a las concentraciones basales de la atmósfera en esa zona, o en esa localidad, ¿cierto?, o en esa ciudad, o en ese territorio. La idea es que podamos, a partir de los métodos de estimación de emisiones, existen diferentes métodos para poder estimar estas emisiones, ya sea a través de factores de emisión, ¿cierto?, mediciones isocinéticas, algunos balances de masa, y eso lo vamos a ver la próxima clase ya con más detalle. Ahora la idea es tratar de que yo les pueda presentar de dónde podemos sacar esta información, cuáles son las guías utilizadas para poder realizar estas estimaciones y trabajar en algo muy, muy pequeño que una de las mismas guías propone en cuanto a la estimación de emisiones de un generador, ya un grupo electrógeno. Entonces, el inventario de emisiones, la idea es que vamos a tener algunas fuentes de emisión, vamos a tener que saber cuáles son esos tipos de fuentes, si son fuentes fijas, si son fuentes móviles, si son fuentes residenciales, o si son emisiones biogénicas producidas de manera natural para poder estimarlas, ¿ya? También vamos a tratar de interiorizarnos también en otro tipo de emisiones, como por ejemplo, cómo podríamos acercarnos a la estimación de emisiones de las quemas agrícolas o de un incendio forestal. Ya la idea es que hay algunas metodologías y hay algunas herramientas de cuantificación que nos permiten aproximarnos a esos valores. Entonces ahí también vamos a necesitar determinar cuáles son los tipos de contaminantes que nosotros vamos
vamos a cuantificar, y es por eso que necesitamos algunos criterios básicos de para qué o cuál es el propósito del inventario de emisiones. Si hay un inventario de emisiones para una ciudad, es distinto que el inventario de emisiones que nosotros vamos a construir para evaluar un proyecto que eventualmente podría ingresar a evaluación ambiental, ¿cierto? En el CIA. Y por tanto también necesitamos también observar qué es lo que va a afectar, si es que va a afectar una zona, un territorio, o tratar de alguna manera poder establecer a partir de la estimación de emisiones, generar la información necesaria para que esas emisiones puedan modelarse o puedan aplicarse modelos de calidad de aire o modelos de emisión o modelos de receptor que nos permitan identificar cuáles van a ser las áreas aproximadas que podrían verse alteradas en términos de cierto de esa atmósfera local. Ya vamos a hablar cuando hablemos de concentraciones, ya no es un área, sino que es un volumen que se va a ver afectado. ¿Ya? Entonces esta ecuación ya la revisamos, que es la ecuación fundamental de la estimación de emisiones, y la idea es tratar, como les comentaba, que podamos estimar o tener una unidad de emisión que en cuanto a toneladas al año de todas las emisiones, ¿ya? Lo que se está presentando aquí es un E, pero en realidad es la sumatoria de las fuentes de emisión que nosotros vamos a considerar, ¿ya? Eh, eh, vamos, eh, vamos a tener entonces, por cuanto entonces, un producto, ¿cierto?, entre el factor de emisión, para este caso, si utilizamos factores de emisión, ¿cierto?, con un nivel de actividad, y vamos a tener su correspondiente reducción o abatimiento a partir de la eficiencia que tenga el sistema de abatimiento. Por ejemplo, si tenemos una emisión en cuanto a la resuspensión de material particulado producto del tránsito vehicular en un camino no pavimentado. Por ejemplo, véase cuando ustedes recorren de Puerto Montt a Osorno en época de verano o en época un poco más seca, no en invierno. Si por la caletera hay una caletera de camino no pavimentado, en donde ustedes generalmente podrán observar que vehículos de mayor tonelaje presentan mucha emisión por resuspensión, y la verdad que cubre un área bastante importante. Entonces, las personas que están a orilla de carretera y que están en el área, ¿cierto?, donde recorren estos vehículos, uno podría encontrar que se ven fuertemente alteradas, ¿ya? Así que la idea es tratar de poder cuantificar estas emisiones y poder encontrar una forma de poder gestionarlo. La idea es que a partir de tener un inventario de emisiones o de tener esta cuantificación, la idea es tratar de ver cómo podemos aplicar medidas o sistemas de abatimiento que nos permitan reducir la emisión total de la actividad, ¿ya? Para un país en particular, lo que usualmente se observa, ¿cierto?, son las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, respecto a lo que tiene que ver con el cambio climático, y por tanto hay una serie de compromisos que deben atender ciertos países en cuanto a las medidas que deben aplicar. Entonces, para eso también tenemos factores de emisión, que son básicamente valores promedios o emisiones específicas respecto a esa actividad, ¿ya? Entonces, ¿cómo? La otra pregunta que uno debiera hacerse, bueno, ya, tenemos una ecuación general, pero en realidad eso es solamente una ecuación general. Cada una de las actividades comprende, ¿cierto? Cada una de las actividades o de las fuentes de emisión presenta una forma de poder realizar estas estimaciones, ¿ya? Realizar estas estimaciones. Eh, existen, existen ámbitos, existen tamaños de inventario de emisiones, si uno pudiera decirlo de esa manera. Existe solamente, como les decía, para proyectos pequeños, para proyectos más grandes, para una región, para una ciudad, para un país, ¿cierto? Entonces, cada una de esas estimaciones o cada una de esa cuantificación de emisiones, necesitamos ver de dónde vamos a obtener esa información, ¿ya? Y vamos a partir hoy día por tratar de identificar una emisión respecto a una unidad o a una fuente de emisión que nos permita poder entender el uso de esta ecuación
que al inicio es sencilla, pero a medida que vamos avanzando, cuando le incorporemos ya fuentes residenciales, fuentes de área o fuentes móviles, ya esto se pone un poquito más complejo, y la información también para poder obtenerla a veces también es un poco esquiva, y no siempre contamos con toda la información, ¿ya? Entonces, para comenzar la conversación respecto a cuáles son las fuentes de información donde uno podría encontrar información asociada a la cuantificación de emisiones, existen al menos estas cuatro guías, ¿ya? Hay más guías, la vamos a revisar a continuación también. Entonces hay una sistematización de factores de emisión al aire, que es un informe que fue en el marco de una consultoría para el Servicio de Evaluación Ambiental, para poder identificar cuáles son los factores de emisión, estos factores de emisión, ¿cierto? Ese factor de emisión, entonces los categoriza por diferentes tipos de fuentes de emisión, ya sean fuentes de área, fuentes fijas, fuentes puntuales, fuentes de transporte, y también incorpora algunos sectores específicos. Entonces, cada una de las guías tiene una forma de poder aplicarla, y por tanto necesariamente debemos conocerlas, cómo se aplican, o cómo podría uno utilizarlas en función de poder llegar a cuantificar estas emisiones, ¿ya? Hay una guía que es bien particular y que se eh, utiliza mucho para proyectos, que se dice guía para la estimación de emisiones atmosféricas en proyectos inmobiliarios para la región metropolitana. Como verán, es una guía específica para la región metropolitana. Entonces, en la medida que pueda ser utilizada en el resto del país, necesariamente debe justificarse su uso, justificar su uso, sobre todo respecto a los valores o a los supuestos que establece cada una de estas ecuaciones, ¿ya? También existe una guía de estimación de emisiones atmosféricas para el registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿ya? Este es el RED-C, que es una plataforma administrada por el Ministerio de Medio Ambiente, en donde se declaran las emisiones de cada una de las fuentes de emisión, o de una industria que pudiera tener varias fuentes de emisión, ¿ya? Entonces, cada una de las fuentes fijas, si se dan cuenta, fuentes fijas, entonces aquí no aparecen si bien no aparecen los registros, o sea, aparecen las ecuaciones de los registros móviles. La verdad que esta plataforma tiene mucha información respecto a las fuentes fijas que están reguladas en nuestro país, eh, en función de poder realizar una estimación de todas las fuentes de emisiones existentes en todo el territorio, digamos. Y como guía madre, ¿cierto? Y como guía madre, que es la guía principal respecto de dónde poder obtener información respecto a estos factores de emisión, existe una compilación, ¿cierto?, que se llama la P42 de la EPA, en donde se recorre cada uno de los sectores o industrias que presentan fuentes de emisión, y la verdad que deben haber miles y miles de factores de emisión que uno puede utilizar, no solo ese proyecto, sino que son miles, pero uno tiene que tratar de poder identificar cuál es el que le permite ser usado con el objeto de, de poder estimar lo que usted quiere estimar, porque en realidad el inventario de emisiones va a ser para algo, o sea, va a ser para el inventario nacional, va a ser para detectar en una zona determinada, ¿cierto? O para ver los tipos de contaminantes, ¿cierto? Así que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo que existen varios criterios que uno podría utilizar para estimar las emisiones, como por ejemplo algunos enfoques que debemos analizarlos de manera detallada, que tiene que ver con el enfoque desde arriba, ya que a partir de el conocimiento general. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuáles son las emisiones de CO2, respecto a la quema de combustibles fósiles, yo podría hacerlo de dos maneras. Una forma es sabiendo desde arriba, ¿cierto? Sabiendo cuánto combustible se utilizó en el país, ¿ya? A partir de eso, yo podría saber
cuál es la emisión estimada respecto a ese contaminante producto de esa actividad, ¿ya? Pero eso no es tan preciso. Una forma más precisa podría ser saber en qué se utilizaron, porque en realidad tal vez si yo genero un factor de emisión asociado solo a la quema de combustible, pero esa quema de combustible podría ser evidentemente en un tipo de vehículo o en un generador o o en una caldera. Entonces, dependiendo de la fuente de emisión y la eficiencia del quemado, también voy a tener una estimación distinta. Y por tanto, debo tratar de la estimación de emisiones es un proceso iterativo, ¿cierto? Un proceso que es un proceso, no es una cuantificación a secas. La verdad que para un país, la verdad que generar un inventario de emisiones le lleva años para poder afinarlo tanto como quisiera, ¿ya? Eh, ¿Y por qué? Porque en realidad, por ejemplo, si es que, bueno, uno es que las ciudades van creciendo y los niveles, las fuentes de emisión también eventualmente podrían ir creciendo, ¿ya? Eso es un tema que hay una variabilidad respecto a esa estimación de emisiones y esa emisión no es constante en el tiempo, ¿ya? Lo otro es que necesitamos ir generando la información, por ejemplo, respecto a las emisiones de las fuentes móviles, de una ciudad. Necesitamos primero tratar de identificar las rutas. Probablemente nos va a llevar un año identificar solamente las rutas que nosotros vamos a identificar. Luego habrá que hacer un estudio de tránsito, ¿cierto? Un estudio de tránsito, un estudio de flujo vehicular respecto a cada una de las rutas para poder identificar cuáles son las zonas donde se detienen estos vehículos para poder ir mejorando la cuantificación. Cuántas encendidas tuvo el vehículo de manera aproximada en el día, dado que la emisión de un vehículo, por ejemplo, un camión o un jeep que utilice combustibles fósiles para poder estimar la emisión, tiene diferentes tasas de emisión o de diferentes factores de emisión. Va a tener un factor de emisión o una emisión cuando el vehículo arranca, o sea, cuando está en frío, pero después cuando el vehículo se detiene, ya está un poquito más calentito, ¿cierto? Ya tiene un tiempo de uso y yo vuelvo a encender el vehículo, luego de haberlo apagado, evidentemente, esas emisiones no es la misma que la emisión de partida en la mañana. Entonces, cuando tenemos una serie de partidas durante el día, son distintas las emisiones de la mañana, ¿ya? Así que hay una serie de detalles que hay que ir afinando y ese afinamiento, ¿cierto? Esa precisión del inventario de emisiones es que es un proceso iterativo. Entonces, a medida que yo voy conociendo más información o voy obteniendo más información o voy encontrando la forma de cuantificar los niveles de actividad respecto a cada una de las fuentes de emisión que yo voy a considerar, es que, eh, es que necesitamos ir construyendo este inventario de emisiones. Voy a chequear si es que estoy... Ok, sí, nunca sabe. Ya, así que eso más o menos con respecto a las guías, ¿ya? Existen, como les decía, existen varias fuentes de información. Y una de las utilizadas hoy día, que es respecto al Manual de Desarrollo de Inventario de Emisiones Atmosféricas que tiene nuestro país, ¿ya? Y aquí este es un libro, básicamente un libro donde nosotros podemos identificar cuáles son algunos factores de emisión, a pesar, ¿cierto? Eh, Aun cuando tengamos las otras fuentes que le presenté anteriormente, pero es evidente que nuestra guía principal o la guía principal para poder cuantificar viene de esta guía que es la compilación de los factores de emisión de la EPA, ¿ya? Eh, si les voy a dejar, como va a quedar aquí hay algunos links que para poder llegar a estas guías a estas guías, ¿cierto? Y aquí también abajo también está el link para poder llegar y poder acceder a esos manuales o a esa guía, ¿ya? Eh, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo
que aparece en una de las guías, pero vamos a tratar de cortar porque si no se va. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Para que podamos desarrollarlo. Así que tienen 3 minutos para poder desarrollarla. Vamos a quitar algo más. ¿Sí? ¿Quién me dice? Ya. Son las 19:07, 19:09, 19:09. Así que tienen unos, ¿sí? 10 minutos. A las 19:20 para que alguien me entregue el valor. Profe, ¿tiene la fórmula? ¿No la anotaron? No, no la anoté. Ya. Factor de emisión es igual a factor de emisión por el nivel de actividad, paréntesis, 1 menos eficiencia del abatimiento dividido por 100. Pero Cierra profe, paréntesis. la fórmula. Vamos arriba. Ahí. ¿Ya? Sí. Una fotito ahí no le hace mal. ¿Ya? La idea de esto es una fuente cualquiera, y si tuviéramos muchas de estas fuentes en una ciudad, entonces podríamos estimar la emisión de todas, ¿cierto? Sería multiplicar eso, pero en realidad, en rigor, cada una de las fuentes de emisión presenta un nivel de emisión, ¿ya? Porque va a estar dado por su factor de emisión y su nivel de actividad de cada una de las fuentes. Hay algunos que ya hicieron este ejercicio en algún otro curso, así que y los que han trabajado en estimación de emisiones o que han tenido la posibilidad de trabajar en algún estudio, alguna evaluación de impacto ambiental, probablemente también ya hayan trabajado con esto. Pero sin duda hay que darle una pasada a esto antes de entrar ya en tierra derecha y hacer cálculos más grandes. Entonces, hay algunos cálculos de estimación de emisiones que son bien importantes respecto a la línea, que lo vamos a revisar y que no es algo común. Ya la verdad que si bien existen las metodologías, pero hay una serie de criterios, una serie de supuestos que hay que tener para poder realizarlo. Y es un trabajo bien interesante el tema de la leña. La verdad que depende del tipo de combustible, del tipo de madera, si es que está húmeda, cuál es el nivel de humedad. Profe, ¿Sí? a modo de consulta, ¿qué contaminantes principalmente se tiran, o se emiten desde la combustión incompleta de leña, de biomasa? Sí, en realidad, como es material particulado, entonces nosotros no podemos saber qué es a priori, qué es qué tipo de contaminante o qué tipo de compuesto químico presenta la emisión de la biomasa forestal, porque lo que tenemos en las estaciones de monitoreo mide material particulado, en realidad lo que mide son partículas de tamaño de 2,5 micras o material particulado de 10 micras. Pero lo que se sabe es que la caracterización del material particulado del sur, de la quema de leña, que tiene compuestos de celulosa, ¿cierto? Algunos, algunos metales pequeñitos, ¿cierto? Muy pocas, pero muy poco.
eh, eh, a ver, pero la mayor cantidad de celulosa, algo que lo pareció como al hollín, ¿cierto? Que sale de Sí, del... porque yo había leído también, o había escuchado que también pueden emitir dióxido de azufre, o Claro, sí, en los, realidad, porque es que en los realidad carburos aromáticos policíclicos también. No sé si también, no estaba tan seguro de esa información, entonces quería sí, confirmar. es que en realidad, mira, tengo una caracterización que se hizo en, en Temuco, donde se presenta que en realidad Temuco, la diferencia que hay en Temuco y con el resto del sur, la verdad que en realidad lo diferente es el tipo de leña que se utiliza, básicamente, ¿ya? Entonces hay una serie de compuestos, pero lo principal es que es celulosa de, de la madera que se utiliza, entonces dependiendo, porque sabemos que la madera también tiene otros compuestos, como tú bien decías, ¿cierto? Que tiene algo como azufre, ¿cierto? Algunos compuestos nitrogenados también tiene, ¿cierto? Entonces hay una serie de compuestos, pero en realidad lo que hay que desarrollar para poder conocer bien y poder tener la ciencia cierta, hay que caracterizarlo, hay que hay que realizar la toma de muestras con filtros y esos filtros llevarlos al laboratorio para poder identificarlo, ¿ya? Y Pero, ahí para identificar los contaminantes, o sea, ¿qué se usan? O sea, o qué metodología o qué instrumento usan para medir los contaminantes, en este caso para azufre, o sea, dióxido de azufre o para lo otro. ¿Aló? ¿Me caí? ¿Aló? ¿Alguien me puede responder? No, ¿Se cayó no, el profe? creo Estamos Me caí. Ay, yo dije, me caí. creo que lo maté. Puta, yo estaba anotando los datos del problema. Yo no fui. Pero ahí no. Ah, se salió. Chuta. ¿Alguien pudo hacer el ejercicio? ¿Qué cosa saca en el ejercicio? Oye, nosotros tenemos un Excel donde se resuelven estos ejercicios. ¿Cómo se saca el nivel de actividad? Te lo deberían dar. O sea, nadie lo ha hecho. Mm. Y el factor de emisión y la eficiencia. Es que todos esos datos te lo debería dar el problema. Todos esos datos, de hecho, te lo da el problema. ¿Y qué dato es qué? Ya. Sí. Sí, porque yo no cacho nada. O quizá hay que buscar en las guías, Guido. Es que, como les digo, nosotros en modelo ocupábamos un Excel para resolver estos ejercicios. Ya poquito, weón. ¿Paquetes de color, Guido? Luca, Completo. lo voy a subir al grupo. Ojo, eso es solamente de los cálculos, no dice nada sobre el ejercicio. Pero creo que abajo hay un ejemplo. Ahí para que le echen una mira. Ojalá entiendan. Oye, Guido, ¿hiciste todo eso en 5 minutos o eres terrible capo? No, si eso viene de modelo. Sí, ya, de capo. No, sí. Eso es un trabajo ya hecho del ramo de modelo matemático.
Ustedes saben que me da paja mirar tu tabla, weón. Pero hoy lo voy a mirar otro día con calma. Voy a esperar que el profe haga el ejercicio, no así no callo nada. Sí, y de hecho todo esto está quedando grabado por si acaso yo sí. Oye, Pues lo que le vamos a hacer. Yo tampoco pero cacho nada. creo que las guías tampoco están en Platea o en ULABUS virtual, o sí. O sea, platea como tal ya no se utiliza. La que se utiliza es la otra, la voz virtual. Y ahí debería estar lo de la materia, pero no sé si está actualizado a esto todavía. No, lo de hoy día no está. Lo último es del 5 al 27 de abril, algo así. Ah, no, clase 5, 27 de abril, eso era. ¿Y ahora qué? En un rato más, sí, el profe. Ahí se conectó, parece el profe. No, no se conectó, sí se conectó. Parece que sí. ¿Aló? Estaba hablando de vuelta sin micrófono. Sorry. Sí, profe. Lo que me preguntaba Jan era que respecto a la caracterización del material particulado, eh, existen técnicas analíticas y esas particularmente desconozco si la hacen en Chile, pero lo que yo entendería es que hoy día no tenemos un laboratorio que pueda caracterizar el material particulado aquí en nuestro país. Probablemente exista en algún laboratorio, pero no lo sé, no lo desconozco, pero sí sé que un proyecto de la Universidad de Los Lagos, en FONIS, se contactó con una universidad de Japón para poder caracterizar el material particulado e identificar también si es que a este material particulado estaban asociados o estaban adosados algunos otros patógenos que podrían ser vectores con la tesis de que el material particulado podría ser un vector de de alguna otra enfermedad, ¿cierto? Que pueda generar un efecto en la salud. Así que es bastante interesante el tema de la caracterización del material particulado porque dependiendo del tamaño también va a tener una u otra consecuencia. Así que me había comprometido también para la siguiente clase que yo creo que amerita
una caracterización, presentarle alguna caracterización que tengo por ahí del material particulado del sur y cuáles serían algunas técnicas analíticas que se utilizan para eso. ¿Cuánto les dio el ejercicio? Para mostrarle algunas otras cosas de dónde podemos Yo no entiendo descargar. nada del ejercicio, no puedo. Profe, yo tampoco entendí. ¿No se entendió? Ya, bueno, a ver, vamos, no lo vamos a escribir porque si no... Ya. Entonces teníamos que este es nuestra ecuación general. La ecuación general es algo general que nos permite tomar... Profe, no veo su pantalla. Sí, comparte su pantalla. Ya, vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces si no les resultó, bueno, esta es la estimación, esta es una ecuación general, pero es para todas las fuentes que nosotros queramos caracterizar. Nosotros tenemos que, un inventario de emisión, tratar de poner el marco, de dónde hasta dónde. Si es que va a ser de un proyecto, de todas las fuentes de emisión del proyecto, o solamente vamos a caracterizar una parte de esas emisiones, o solamente el proceso. O vamos a hacer un inventario de emisiones de... La pantalla. Alguien no me dio permiso. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No, Todavía no. No, ¿No? menos, profe, todavía nada. Me dice que no puedo compartir. Voy a cerrar y voy a ingresar de vuelta inmediatamente, ¿ya? Ok, profe, lo esperamos.